grabo y vamos a empezar con la primera. Aquí. Vale, voy a cortar un poquito. Pega el sol en la cara. Vale. Venga, chiquito, vamos allá. Muy fácil. La primera pregunta que va de enzimas. Además que es de estas que se repite bastante, ¿no? O que trata cosas que se repiten bastante. Es citar dos factores que influyan en la actividad enzimática. Pues los factores que nosotros hemos estudiado que influyen en la actividad enzimática, en los que hemos profundizado, quiero decir, ¿cuáles son? Pues el pH, la temperatura, ¿no? Sí. La velocidad y la concentración del sustrato. La concentración de sustrato, efectivamente. La concentración de sustrato, la temperatura y el pH. Luego hay otros factores que pueden influir. La presencia de inhibidores, la variación en la concentración de enzimas, ¿vale? Todo eso puede influir, pero nosotros nos vamos a ir siempre a esos tres, elegimos de ahí siempre, porque además lo sabemos explicar muy bien, con nuestras gráficas, ¿verdad? Porque es lo que me preguntan ahora. Expliqué dos efectos de uno de ellos. Yo creo que cuando dice dos, lo que ellos quieren poner es los efectos. Ahora miramos los criterios, pero bueno. ¿Cuál de ellos explicamos? Bueno, de hecho vamos a explicar los tres que nos sirva de repaso, ¿vale? Vamos a repasar los tres. Vale. Uno hemos dicho que es la concentración de sustrato, ¿vale? Recordar cómo afecta la concentración de sustrato a la velocidad. ¿Vale? Lo que ocurría, la velocidad de la reacción enzimática, que sube rápidamente y luego llega un momento en el que ya no sube más, ¿de acuerdo? Alcanza lo que se conoce como una velocidad máxima, ¿ok? Bien. Entonces esa sería la velocidad máxima. ¿Qué ocurre al principio? ¿Por qué aumenta rápidamente la velocidad con poco aumento de la concentración de sustratos? Pues que al principio hay muchas enzimas libres, entonces cuanto más sustrato añadimos, más rápido se transforma en producto. Por eso digo, porque están las enzimas libres. Pero conforme las enzimas se van ocupando, ¿vale?, de transformar sustrato en producto, pues ya empiezan a estar casi todas ocupadas, hasta un punto en el que todas están saturadas. Es decir, si hiciéramos una foto en este momento, todas las enzimas estarían ocupadas con el sustrato, ¿vale? Porque es soltar el producto y coger el sustrato. Entonces, están siempre ocupadas, están saturadas. Entonces, la velocidad no puede aumentar más, ¿ok? ¿Se entiende alguna duda con la concentración del sustrato? Yo creo que no, ¿no? Entonces, ese sería un factor. La temperatura. ¿Cómo afecta la temperatura a la velocidad? Pues aquí teníamos una curva en la cual al principio la velocidad asciende conforme aumentamos la temperatura porque las moléculas pues, están más ágiles, más dinámicas y se acelera la reacción química, lo mismo que ocurre con cualquier reacción química, ¿vale? Pero eso tiene un límite en el cual la velocidad cae bruscamente, ¿vale? ¿Por qué cae bruscamente? Hay que decirlo, pues porque la enzima se ha alejado de los valores de temperatura a los cuales es estable y se desnaturaliza, ¿de acuerdo? Pierde su estructura y su función. Y la velocidad, por tanto, pues cae, ¿vale? Esta sería la temperatura óptima a la cual la velocidad es máxima, ¿ok? ¿Bien? Y por último, el pH, ¿cómo influye? Pues muy fácil. ¿Vale? Había dos valores en torno a los cuales la enzima es activa, pero tanto hacia la izquierda, hacia la acidez, ¿verdad?, pH más bajo, o hacia la basicidad, pH más alto, la enzima se desnaturaliza igualmente, ¿vale? Pierde su estructura y por lo tanto su función.
Y en medio, pues teníamos el pH óptimo al cual la velocidad es máxima. ¿De acuerdo? Bien, pues con esos tres factores explicados, ¿vale? Elegimos uno. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que decir dos factores de la temperatura, pues podríamos decir pues que con aumento de la temperatura se aumenta la velocidad, ¿verdad? Y otro efecto que podríamos decir, pues que a mucha temperatura la enzima se desnaturaliza. Si es que voy a comprobar eso, que tengo yo la mosca detrás de la oreja. Ah, pues sí, no está mal, está bien así. ¿Vale? Variación de la actividad y desnaturalización, ¿vale? Eso en el caso de la temperatura o del pH. En la concentración del sustrato, pues podríamos decir que variación de la actividad debido a que las enzimas están libres y luego finalmente saturación de las enzimas porque las enzimas ya no aumenta la velocidad, en fin. No hay mucho más donde elegir ahí, ¿vale? Venga, seguimos. Indique qué es el centro activo y qué relación existe entre el mismo y la especificidad enzimática. A ver, ¿qué es el centro activo? El lugar de la enzima donde se unen con el antígeno. El antígeno no, el sustrato. Ah, no, ¿vale? no, el sustrato. Sí, vale. Lugar de la enzima por el cual se une el sustrato, ¿de acuerdo? ¿Y qué relación hay entre el centro activo y la especificidad enzimática? ¿Qué le pasa al centro activo? Son complementarios, ¿no? Exacto, que espacialmente es complementario al sustrato, por eso hay especificidad, es decir, cada sustrato se une solo a una enzima, no puede unirse a varias enzimas. Y viceversa, cada enzima tiene su sustrato, ¿de acuerdo? Muy bien, defina inhibidor enzimático. ¿Qué es un inhibidor enzimático? Es una molécula, ¿no? Una sustancia. Que puede anular o reducir la actividad de la enzima. Perfecto, Julia. Que puede anular o afectar a la enzima, por tanto, afectando a la actividad enzimática. ¿De acuerdo? Que yo, por ejemplo, fijaros cuánto vale 0,5, por decir eso. ¿Se ocurriría decir algo más? ¿Enriquecer la definición? Yo lo haría, ¿eh? ¿Qué puede ser una Podemos inhibición reversible? Efectivamente, bien, que puede ser una unión reversible o irreversible, o puede ser un inhibidor reversible o irreversible, y no sé, y dentro de los reversibles puedo decir que puede ser competitiva y no competitiva. Es decir, algo que una frase no me cuesta trabajo y enriquezco un poco la definición. A ver, segunda, exponga las consecuencias biológicas de la mitosis y la meiosis. Es decir, me están preguntando por las funciones, ¿no? Y sus consecuencias. ¿Qué podemos decir de la mitosis? A ver. A ver, ¿qué se obtiene? A partir de la mitosis, ¿qué es lo que se obtiene? Partimos de qué. Dos células hijas iguales. Vale, obtengo dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre, ¿de acuerdo? O sea, son dos células idénticas entre sí e iguales a la célula madre, genéticamente, ¿vale? Bien. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué funciones tiene la mitosis? Álvaro, pero tú en esa definición tendrías que decir que son diploides o no te oigo. Dime. Que si en esa definición tendrías que decir que son diploides o no tiene por qué. No tiene por qué ser diploides, ¿no, Marta? Eres Marta, ¿no? No sé,
Sí, sí. Vale, es que ya no, por la voz, así, por la pantalla y con el sonido. Vamos a ver, Marta. La mitosis puede tener lugar con una célula haploide o diploide, ¿no? Pensadlo. Es decir, la mitosis no tiene que ser, o sea, no es condición que la célula inicial sea haploide o diploide. Una célula haploide puede hacer mitosis y una célula diploide también, ¿vale? Pero la consecuencia es que las dos células hijas son idénticas a la célula madre. ¿Vale? Por ejemplo, habéis visto una vez un musgo, ¿no? ¿Sabéis lo que es un musgo? Una planta, ¿no? De esas que crecen en zonas umbrías, húmedas, que no tienen mucha altura, ¿vale? Un musgo. Bueno, pues lo verdecito del musgo, que es lo que nosotros vemos, son células haploides. Y tiene que crecer el organismo. Bueno, pues son células haploides las que hacen la mitosis, ¿vale? Luego, más adelante, le salen a la parte verde unos hilillos marroncillos, no sé si lo habéis visto, que se llama esporofito. Bueno, pues eso marroncillo es diploide y también crece por mitosis, ¿vale? A ver si con ese ejemplo lo recordamos. Entonces, la mitosis no partimos de haploide o diploide, puede ser haploide o diploide, ¿vale? En la meiosis sí que tiene que ser al menos diploide, ¿de acuerdo? Porque hay reparto de cromosomas, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones tiene? Pues en organismos unicelulares, ¿qué consecuencias tiene la mitosis? A ver, a un organismo unicelular, ¿para qué le sirve la mitosis? Renovar tejido, órganos. Para la reproducción, ¿no? No tiene tejido. Un unicelular es una sola célula. Es decir, un organismo unicelular, cuando se divide por mitosis, por ejemplo, una levadura, ¿no? Lo pongo así porque ya sabéis que las levaduras se dividen por formación, pero bueno, un alga o un protozoo se divide por mitosis. ¿Qué ha conseguido el unicelular? Se ha reproducido, ¿o no? ¿Vale? Entonces, en unicelulares, reproducción. ¿Qué tipo de reproducción? Asexual, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Y en organismos pluricelulares, ¿qué efectos tiene la mitosis? ¿Qué consecuencias biológicas? Reproducción también. Sí, la renovación de tejido, la reproducción asexual, ¿vale? Sabéis que hay organismos que se reproducen asexualmente y son pluricelulares, por ejemplo, algunos mohos, otro tipo de hongos como las setas, algunos animales como las esponjas, ¿vale? Y muchas plantas lo hacen asexualmente y necesitan mitosis, ¿vale? Y también el crecimiento. Si no, ¿cómo hemos surgido nosotros a partir de una sola célula? O pensad que cuando nosotros nacemos, que tenemos 3 kilos, después de, conforme nacemos vamos creciendo, después de nacer, conforme vamos desarrollándonos, vamos creciendo. Vamos aumentando el número de células por mitosis. ¿De acuerdo? Chicos, ¿se entienden las consecuencias de la mitosis? Meiosis. A ver, a partir de una célula, que ahora sí, pues tiene que ser diploide, porque si es haploide no puede hacer meiosis, ¿vale? Se obtienen 4 células haploides. 4 células haploides, es decir, con la mitad de cromosomas que la célula madre. Y distintas entre sí. ¿Por qué son distintas entre sí? Porque ha habido recombinación genética. Por lo tanto, las células resultantes de la meiosis no son idénticas entre sí, son diferentes. ¿De acuerdo? Bien. Eso sí, tienen la mitad de cromosomas que la célula madre, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene esto? ¿Qué importancia tiene esto para los seres vivos, la meiosis? Porque la meiosis va de la mano de la reproducción sexual, en la que participan 2 individuos. ¿Una consecuencia cuál es?
la variabilidad genética, ¿no? Es decir, la recombinación genética, la segregación y luego las acciones de unión entre gametos, ¿vale? Generan variabilidad genética. ¿Y la otra cuál es? El mantenimiento del número de cromosomas. De cromosomas de la especie. Esas son las consecuencias biológicas, ¿vale? Bien, chiquitos, eso es estudiar, ¿vale? Lo tenéis perfectamente y yo creo que lo tenéis ya recordado, ¿vale? Bien, y explique las distintas fases de la mitosis. Bueno, aquí no nos vamos a parar, ¿vale? Mitosis, pues las 4 fases, profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué hacemos? Pues nuestra explicación, y al lado de la explicación, ¿qué tenemos que... ¿Con qué lo complementamos sí o sí? Con un dibujo. Con dibujo, ¿vale? Julia, ¿cuántos cromosomas va a elegir para hacer la mitosis? 4. ¿Por qué 4? No sé. Porque te da la gana. Sí. Claro, muy bien. ¿Y lo podías hacer con un cromosoma? ¿Explicación de la mitosis? También, ¿no? Claro. ¿Y lo puedo hacer con 32? También. También, pero hay que ser tonto, ¿verdad? Porque para hacer un dibujo explicativo, entonces yo lo puedo hacer con un cromosoma, o lo puedo hacer con 2, con 3 o con 4, porque la mitosis no es una célula haploide con un número par de cromosomas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces yo me voy a lo sencillo para no complicarme mucho el dibujo. Bien. Siguiente, lo tenéis ya fresco. Defina traducción. A ver, ¿qué es la traducción? Pues un proceso biológico mediante el cual se sintetiza una molécula ¿de qué? De ARN mensajero. Vale, perdón, de ARN mensajero no. Es traducción, no es transcripción. Se sintetiza una proteína. Una proteína, ¿no? Una molécula peptídica, un polipéptido, una proteína. ¿A partir de qué? Un código genético. A partir de un ARN mensajero mediante un código genético y en los ribosomas, ¿de acuerdo? Chicos, pensad en la definición, palabras clave. Ribosomas, código genético, proteína y ARN mensajero. Y le damos forma a la definición, ¿de acuerdo? Y ahora me piden que la describa. 1,5 puntos. Aquí merece la pena pararse un minuto, pensar bien lo que voy a escribir y hacerme un esquema. ¿Vale? Vamos a hacer rápidamente un esquema con las palabras clave. ¿Vale? No es fácil explicar la traducción. A ver. En la iniciación, decidme palabras clave. El complejo ribosomal. Bien, efectivamente, en la iniciación se forma el complejo ribosomal. ¿Cuáles son los componentes de este complejo? Pues el aminoácido ARN transferente, un primer aminoácido. Y los ribosomas. Ribosomas, ¿no? Con sus 2 subunidades, el aminoácido ARN transferente, ¿de acuerdo? Esos son los componentes de algunos factores de iniciación, en fin, del complejo ribosomal, ¿vale? Bien. El primer aminoácido que lleva metionina, ¿vale? Los ribosomas, y al lado de eso, chicos, hacemos un dibujo sencillo. Podemos hacer un dibujo sencillo, bueno, más grande tiene que ser para poder visualizarlo. ¿Qué extremo es el de la izquierda? Del ARN mensajero. Se me ha olvidado, perdón, los componentes, decídmelo. Ribosoma, el aminoácido y el ARN mensajero, ¿verdad? Se me ha olvidado a mí, ¿vale? Voy por delante y me lo he saltado, ¿vale? Entonces tengo el ARN mensajero, los ribosomas y mi primer ARN de transferencia que lleva metionina,'¿vale? Con su anticodón que se une de forma complementaria al codón del ARN mensajero. Decime qué extremo es este del ARN mensajero. El 5'. ¿Por qué?
¿Por qué es el 5'? Pues porque la lectura del ribosoma, o sea, la lectura del RNA mensajero por parte del ribosoma en sentido 5', 3', ¿vale? Bien, pues eso es lo que ocurre en la iniciación. Palabras clave, elongación. El locus P y el locus A. Locus P y locus A, tenemos que hablar de ello. ¿Qué más? La peptidiltransferasa. Muy bien, la enzima peptidiltransferasa que establece el enlace peptídico. Y la translocación ribosomal. Muy bien. La translocación ribosomal, que es el movimiento de ribosoma en sentido 5', 3', desplazamiento de un codón, ¿vale? Y de los, no olvidemos los aminoácidos ARN transferentes que van llegando. Y se repite el proceso. Este es un proceso repetitivo, ¿de acuerdo? Que nosotros tenemos que saber explicar en 4 o 5 frases, ¿vale? Y por último, la terminación. Muy fácil aquí. El codón, ¿cómo se llama el codón? ¿Qué tiene que llegar? Determinación. Terminación. Codón de determinación o un codón sin sentido, ¿no? Y al que se unen factores, ¿no? De liberación. De liberación y se descompone todo el complejo, ¿vale? Pues todo eso tenemos que explicarlo. Pensad que vale 1,5 puntos y dedicamos tranquilamente 10 minutos a hacer esa pregunta. ¿Vale? Bien. Seguimos. A ver. Los razonamientos es muy fácil, ¿no? Dice, a partir de una célula vegetal se ha aislado un fragmento de ácido nucleico bicatenario con un 27% de adenina. A ver. Indique el tipo de ácido nucleico al que corresponde. ADN, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es bicatenario. Claro, si es bicatenario, es ADN. Muy bien. Por lo tanto, si tiene un 27 de adenina, ¿cuánto tendrá de timina? Un Pues 27. igual, el 27. Exacto. 27, 27, 54, ¿no? Me queda un 46%. El 46% es 23 y 23, que serían de guanina y citosina, ¿no? Y uracilo hay que decirlo. ¿Qué porcentaje tiene el uracilo? Nada. 0%. Y hay que decir por qué. Pues porque ADN y el ADN no tiene uracilo. ¿Vale? Estos son regalitos. Venga, vamos allá. Biotecnología y esterilización. A ver, ¿qué ocurriría si se esteriliza el mosto antes de convertirlo en vino? Venga, va. ¿Qué ocurriría? ¿Sabéis cómo se hace el vino, no? Sí, pues que sigue igual, ¿no? O sea, que se hace vino, pero sin alcohol. No Pero aquí sé. hay que especificar algo, ¿eh? Vamos a ver. Primero vamos a repasar cómo se hacía el vino. El mosto, que es un zumo que surge de la trituración de la uva, ¿no? De la uva madura, bueno, pues ese mosto luego se le añade levaduras, ¿no? Que hacen fermentación alcohólica, que son seres vivos, ¿de acuerdo? Que consumen el azúcar del zumo, la fructosa, y lo convierten en alcohol, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo esterilizo el mosto antes de convertirlo en vino? ¿Se hará el vino o no se hará el vino? No. No, ¿por Porque qué? ya no pueden. Porque ya no pueden actuar las bacterias para fabricar La levadura. Vale. la levadura. Tú estás dando por hecho, Juanmi, que al mosto ya le hemos echado la levadura, ¿no? Claro. Perfecto. Pues lo decimos. Si ya le hemos echado la levadura y lo esterilizamos, no se hace el vino. Igual que tampoco se haría el yogur, ¿no? Si yo a la leche le echo los fermentos, es decir, las bacterias, y luego lo esterilizo,
inmediatamente lo esterilizo, no se va a hacer el yogur. ¿Se entiende? Pero alguno puede pensar, bueno, el mosto, si le añado la levadura después de haberlo esterilizado, ¿qué pasaría? Yo voy a esterilizar el mosto y después le añado la levadura. ¿Se haría el vino? Sí, ¿no? Claro que se haría. Pues eso es lo que tengo yo que especificar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la levadura es lo que hace el vino y si yo esterilizo, la levadura muere. Entonces yo ya decido cuándo se añade la levadura. Si yo doy por hecho que ya tiene la levadura, pues no se hará el vino. Y el yogur, si se esteriliza después de haberlo obtenido. Es decir, yo ya he hecho el yogur y ahora lo esterilizo. ¿Qué le pasa al yogur? Nada, ¿no? Nada, el yogur ya está hecho. Lo que sí le pasa es que pierde su efecto, ya pierde las bacterias porque las estoy matando, ¿verdad? Pero el yogur ya está hecho, ¿ok? ¿Y el pan? ¿Queda esterilizado en algún momento de su fabricación? Cuando lo meten en el horno, ¿no? Claro, cuando lo meten en el horno por las altas temperaturas, ¿qué le pasa a la levadura, pobrecita? Que muere. Se muere, ¿vale? Se esteriliza, ¿ok? Venga, y la última pregunta, que esta también la hemos hecho en clase. Indique los elementos células numerados del 1 al 7. Bueno, ¿qué imágenes? ¿Qué estamos viendo? Me cachis, ya me voy a quedar sin tiempo. A ver. Sí. Tenemos aquí algo, el número 1, con unas cositas a la superficie que son triángulos, que es lo mismo que esto que no tiene aquí número, ¿no? Tenemos aquí una célula muy grande que se está comiendo al elemento 1, ¿vale? ¿Veis que se lo está comiendo, no? Fagocitosis, ¿no es fagocitosis eso? Sí. Vale. Y dentro de esta célula grande hay unos triangulitos que son amigos, que son los que vienen de la bacteria, de la superficie. Y se muestran, bueno, triangulitos y restos, ¿no? Se muestran en la superficie de la misma y parece que le hace algo a estas células número 4. Es como que se las está presentando, mostrando, ¿no? Y esa célula número 4 interacciona con la célula número 3, que a su vez está conectando con la bacteria. O sea, ya he dicho ya más de lo que quería decir. ¿Vale? Y la 3, después de haber ocurrido este proceso, prolifera y fabrica unas cosas que tienen forma de Y. A partir de unas células que son más grandes y también se generan células que son más chiquititas. A ver, ¿qué está aquí representado? La replicación del ADN. ¿Es eso? No, la respuesta No. celular. ¿Qué es lo que está representado? La respuesta celular, ¿no? La respuesta celular, ¿por qué? Sí. Las dos, ¿no? La Las respuesta dos. inmune. Vamos a ver. Estoy viendo síntesis de estas moléculas que son anticuerpos. Y estoy viendo también la acción de un componente de la respuesta celular. Por lo tanto, es la respuesta inmunológica lo que está aquí representado. Indique los elementos del 1 al 7. A ver, ¿qué será el 1? Bacteria, ¿no? Una bacteria con antígeno, ¿verdad? ¿Qué será el 2? Macro. Macrófago. ¿Y el 3? Linfocito B. Un linfocito B. Si es que yo creo que esta la hemos hecho hasta de forma telemática nosotros en abril. El 4, Linfocitos T. linfocito T. El 5, Célula plasmática. células plasmáticas. Y el 6, Linfocitos T de memoria, ¿no? vale, linfocitos B de memoria, ¿no? Porque vienen de los linfocitos B. Sí, ¿Y el sí. 7? Anticuerpos. Anticuerpos. Bien. ¿Qué procesos son A, B y C? A ver. ¿Qué proceso es el A? Fagocitosis. Muy bien. B. Célula, o sea, los presentados del antígeno. No. No. Es el C.
Bueno, Selección. vamos a ver. Es presentación del antígeno al linfocito B o activación del linfocito B, ¿no? Mm. ¿Y F? Presentación del antígeno ¿a quién? Al linfocito T, ¿no? Al linfocito T, efectivamente. ¿En qué se diferencian las células señaladas 5 y 6? A ver, 5 y 6, ¿en qué se diferencian? ¿Qué hacen las 5 y qué hacen las 6? La 5 pues hace anticuerpos y la ¿Y la 6 6? pues se queda ahí guardada Para hasta un- que llega el mismo antígeno. Efectivamente. Los linfocitos de Moria quedan ahí almacenados, son poco activas metabólicamente y quedan preparadas por si hay almacenadas por si hay un segundo contacto o sucesivo contacto. Y el 5 son células plasmáticas muy activas metabólicamente que sintetizan, ¿vale?, los anticuerpos. Muy bien. Indique una función de la célula representada con el número 2. Es decir, una función del macrófago. Pues podemos decir fagocitosis, podemos decir presentar antígenos a los Ahorita. linfocitos T, ¿no? Pues son células presentadoras de antígenos. Y una del número 4. Es decir, del linfocito T. Que además es el T4 que estamos viendo, ¿no? Y la tenemos aquí representada la función. ¿Qué está haciendo? Activar. ¿A quién? Al linfocito B, ¿no? A los linfocitos B, mediante la interleucina, activar a los linfocitos T8, a los macrófagos, etc. ¿Vale? Venga, pasamos a la opción B. Yo la opción A me ha gustado mucho. Está muy equilibradita, está bien, ¿vale? Vamos a hacer la primera y cortamos. A ver, dice, defina aminoácidos. Bueno. ¿Cómo? No me he oído. Vale. Defina aminoácidos, pues ya sabemos, ¿no? Y escriba su fórmula general. Pues los aminoácidos son los monómeros, ¿no?, de las proteínas. Tienen un grupo amino, carboxilo, un hidrógeno unido y un radical unido a un carbono alfa, ¿vale? Hacemos su esquema, ¿vale? Y los aminoácidos no son moléculas hidrolizables, ¿verdad? Son los componentes básicos de las proteínas. Clasifícalos en función de sus radicales. Pues eso ya lo habéis trabajado en las actividades, los que me lo habéis entregado, lo habéis mirado. Fácil, ¿no? Que si apolares, ¿vale? Polares sin carga, que son neutros, ¿vale? Y luego los polares, que también son hidrófilos, igual que los polares siempre son hidrófilos, ¿vale? Que pueden ser ácidos o básicos, ¿vale? Con carga positiva o negativa. Bien. Describa cómo se forma el enlace peptídico. Pues lo explicamos, como lo habéis estado explicando en las actividades, que es muy fácil. Representamos el esquema, la molécula de agua que se desprende, etc. Y cite 4 funciones de las proteínas, ¿vale? Pues ponemos nuestro ejemplito. Contráctil, la actina y miosina. Transportadora, la hemoglobina, las permeasas, las que queramos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estas preguntas son de esas que se repiten continuamente, ¿vale? Chicos, ¿bien? Pues, bueno, quedan 3 minutos. Vamos, si queréis, avanzando un poquito. Dice, defina ciclo celular. Bueno, si queréis, mira, corto para no ir con prisa, que yo ya voy acelerado. Ir mirando lo que queda y ahora vamos sobre la marcha, ¿de acuerdo? Dadme 4 minutillos 5 a que se convierta el vídeo, ¿ok?